el Colegio Médico y el gobierno firmaron un acuerdo. Y a pesar de que las cosas han sido puestas en blanco y negro por escrito, no hay forma de que se pongan de acuerdo. Porque unos interpretan el acuerdo de una manera, otros lo interpretan de otra. Y es el cuento de nunca acabar. Pero sí es el cuento de acabar con los pobres que necesitan asistencia médica. Mira, en principio, según los médicos, eran unos 5.000 doctores los que estaban afectados por la no entrada en vigencia de su aumento salarial, de lo que se había acordado, de que no se había ejecutado. Después esa cifra supuestamente se fue resolviendo, se fue reduciendo, y según Salud Pública los que quedan con el problema son sobre todo los residentes, donde hay 1.000 y tantos que todavía no se le ha ejecutado el pago inicial, los que llaman R1, que son los primeros residentes, y que esos podrían acumular hasta 4 meses sin cobrar hasta este momento. Yo no sé quién aguanta 4 meses sin cobrar en este país, que la economía de quién aguanta eso. Pero según Salud Pública son mucho menos los médicos afectados que los que dice el Colegio Médico, pero la realidad es que hay médicos afectados. Los altos funcionarios de Salud Pública y de todo el gobierno, ninguno se queda 4 meses sin cobrar. Esa es la realidad. Entonces, esas son las cosas que uno dice, pero ¿y dónde es que está la eficiencia de los departamentos oficiales? ¿Cómo es posible que alguien dure 4 meses sin cobrar cuando está trabajando? Es decir, es una ineptitud absoluta. Eso no tiene ningún tipo de justificación. Sin embargo, ahora, quienes están pagando los platos rotos de la negociación entre el Colegio Médico y Salud Pública son los usuarios. Y son los más pobres, porque los que usan los servicios de los hospitales son los más pobres. Exactamente lo que pasa con la ADP. Sí. Los médicos y los maestros merecen mejores condiciones de trabajo. La merecen. Y deberíamos todos apoyarlos en su reclamo. Lo que no es digno de apoyo es el método, que siempre es presionar abajo para ablandar arriba. Y presionar abajo es negarle a los pobres la atención médica. Y en el caso de los maestros, a los hijos de los pobres, negarle la educación. Entonces, no puede ser que siempre la soga rompa por los más pobres, porque cuando hablamos de eso, estamos hablando de tragedias, estamos hablando de muertes, de agravamientos. Miren, en un hospital, vamos a decir un hospital de la capital, como de cualquier cabecera de provincia, va una cantidad de pacientes que no son de la ciudad, que llegan desde lejos. Conseguir una cita, no solamente para una consulta, no, para un procedimiento médico, para una operación, por ejemplo, se la ponen en China a los pobres, en China, y después de que consiguen una fecha, resulta que ese día hay paro. Eso no es que al otro día se lo van a resolver. No. Eso es seguir un viacrucis para lograr una atención médica. Eso parte el alma. Los pobres no tienen la culpa de los desacuerdos entre los médicos y el gobierno. No puede ser que siempre sean los pobres los que paguen. Y el colmo es que en los hospitales donde se mandó personal militar médico para que cubrieran los turnos de los médicos que estaban en huelga, a esos tampoco se les permitió dar consulta por los otros médicos que estaban ahí en paro. O sea, interrumpiendo las consultas con bulla y ocupando los consultorios y todo para que no se pudiera consultar. O sea, para que el que fue a buscar servicio médico no se pudiera atender. ¿Tú sabes lo que sucede? En las Fuerzas Armadas hay miles de médicos. Pero claro, no hay tantos como para cubrir todos los médicos que trabajan en el sistema de salud pública. No, pero hay muchos que pueden por lo menos mantener servicios básicos. Óyeme, tú no tienes idea de la cantidad de médicos que están en la Fuerza Aérea, en la policía, en el ejército, en la marina. Muchísimos. Los médicos
así tienen un rango. Quizás ni les interesa mucho el sueldo como coroneles, mayores. Bueno, algunos son generales. No, es estar investidos de esa autoridad. Entonces hay médicos en cantidad. Pero como tú das, por ejemplo, una consulta ginecológica a una mujer con el consultorio ocupado de gente haciendo consigna y pancarta. Eso es imposible. Exactamente. Eso es imposible. Bueno, el caso es que siempre pagan los más pobres y eso no puede seguir siendo así. Pero también hay un problema en este momento y es que ha habido una escalada en el nivel del discurso y de agresividad en el discurso. Sí. El superintendente de salud, Pedro Luis Castellano, denuncia que se han radicalizado los médicos, que esto impide que se continúe el diálogo para buscar una solución a la situación. Vamos a ver lo que él dice. En general, toda paralización de servicio afecta a los pacientes, afecta a las personas, a la ciudadanía. Y deberíamos evitar en lo posible ese tipo de situaciones, como se acordó en los acuerdos firmados del año pasado. Y siempre, yo sé que las autoridades de salud están dispuestas, por la vía del diálogo, a encontrar soluciones. ¿Se han cumplido? Pero el gobierno ha cumplido 100%, con todo lo que se ha firmado. Bueno, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, que yo creo que tiene todos los récords de huelga en este país, y la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, que fue presidenta del Colegio Médico y que hizo huelga también. Pero si los acuerdos están escritos, ¿cómo es posible que no diga, que nadie admita, sí es verdad, aquí dice tal cosa y yo no lo he hecho, vamos a hacerlo? Bueno, ¿cómo es posible que siga un conflicto, que las cosas están escritas? Se ha intentado esta semana una mediación entre varios de los actores que fueron testigos de ese acuerdo. Y el tema ahora es que como ha habido esta cantidad de paros y este nivel de agresividad en el discurso, o sea, hasta se quemó una figura de Nelson Rodríguez Monegro en una de las huelgas. Sí. Entonces está el tranque porque no quieren sentarse a hablar ya. La ministra dice esta semana, vamos a analizar con nuestro equipo legal si el colegio médico está incumpliendo el acuerdo, y el colegio médico por el otro lado dice no nos están cumpliendo lo que se acordó, y claro, no hay un entendimiento. Vamos a verlo. Y mientras tanto más paro la semana que viene. Vamos a ver lo que dice la doctora Altagracia Guzmán. El ministerio, como ente conductor, y a propósito de tu pregunta, ha decidido una consulta a 3 abogados administrativos, así se llaman, administrativos, para que den su parecer respecto a las políticas aplicadas que son producto del acuerdo. Lo que es difícil de entender es que después del conflicto ella va a averiguar si lo violaron o si no lo violaron. Después sí. Después del conflicto, después de que se le está negando la atención médica a muchísima gente. Vamos a ver entonces lo que dice Waldo Ariel Suero. Esa barra de abogados desde ahora no tiene credibilidad porque ella lo buscó. Nosotros no aceptamos ninguna barra de abogados que cumplan con los acuerdos, porque yo tengo 3 abogados que dicen lo contrario. El presidente del Colegio Médico amenazó con radicalizar la lucha la próxima semana. Ahora 3 días más de paro la próxima semana, con todo lo que eso implica para los usuarios de los servicios de salud. Óyeme, el que tiene que darse diálisis, tiene que darse diálisis toda la semana. Claro. Eso no, para él no es una prioridad que haya una lucha gremial. Su prioridad es sobrevivir para no morirse. Exactamente, su vida. Su vida. Entonces, óyeme, los métodos de lucha hay que cambiarlos en la República Dominicana. Tienen que dejar de ser afectando a los más vulnerables.
Así es. Bueno. Y bueno, si hay un incumplimiento por parte del gobierno con el acuerdo que se suscribió con los médicos, la mejor forma que tienen los médicos de ganarse a la sociedad para que los apoye en ese reclamo y obligar al gobierno a que cumpla, que no debería tener que ser, o sea, no deberíamos tener que obligar a que se cumpla un acuerdo que ya se firmó. Pero si es así, la mejor manera es ganándose a la sociedad, no echándose en contra a todos los más pobres. Esa es la realidad. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con temas que tienen que ver con la justicia, el asesinato del abogado Junior Ramírez y también lo de Quirinito. Hay más sobre eso. Y el optimismo de Jean Alain y Mariano Germán, que a mí de verdad me sorprende. Me sorprende tanto optimismo. Que eso fortalece la justicia. Sí. Vamos a hablar de eso. Con todas las implicaciones y complicidades que hay en ese caso. Y para ponerle la tapa al pomo, el presidente de la Cámara de Cuentas que dice que no hay dinero con que hacerle auditorías a la Odebrecht y la décima es sobre eso. Así que cuando regresemos, esos son los temas.